Mis amados, la predicación quedó muy larga, entonces me tocó dividirla en dos. Entonces, si este mensaje, esta parte está al principio, significa que es la segunda parte, pero si está al final, significa que es la primera. Sea cual sea esta parte, le invito a que vea también la otra para que tenga el mensaje completo. Sin embargo, quise meterle este pequeño mensaje porque quiero aclarar algo y quiero que quede claro en los dos mensajes, en las dos partes, para que no quede para que no vaya a haber un error de interpretación o me malentiendan, ¿cierto? Cuando yo hablo de que los antiguos no habían nacido de nuevo, porque el nacimiento espiritual, hablé mucho de nacer de nuevo, pero la escritura habla de nacer de arriba, o sea, de nacer de Dios. Entonces, cuando hay un nacimiento espiritual, porque nosotros nacemos de la tierra, ¿cierto? Del polvo. Ese es un nacimiento natural. Y todo el que nace solamente natural está destinado al infierno. Todo hombre que nace solamente terrenal, pero no tiene un nacimiento de arriba, está destinado al lago de fuego, porque solamente va a estar con Dios todos los que tenemos un nacimiento espiritual que no depende de nada terrenal, no depende de mamá, de papá, no depende de mi voluntad, depende de Dios, ¿cierto? Si hay una cooperación mía hacia Dios, pero es en obedecer. Él me dice, haz esto, yo lo hago, barre, barro. O sea, no es nada, por eso no me jacto. El Señor dice, ¿qué debes hacer cuando termines de hacer lo que el Señor te diga? Siervos inútiles somos, porque lo que nos dicen que hagamos, eso hacemos. ¿Cierto? Somos siervos inútiles. O sea, no hay jactancia en obedecer a Dios, mis amados. La gente piensa que porque obedece a Dios, entonces, muchos dicen que porque obedecen a Dios, entonces que ya eso es para jactarse. No. Usted se podría jactar si usted pudiera desde usted mismo hacer las cosas sin que nadie lo mande. Pero nosotros no nos podemos jactar porque en el proceso de conversión nosotros no pudimos hacer las cosas y decir voy a hacer esto, voy a barrer, voy a trapear porque a Dios le gusta. Bueno, estoy hablando solamente de ejemplos, ¿cierto? Voy a dejar, o sea, por mi propia decisión, alguien que está en adulterio no puede decir voy a dejar el adulterio. Por su propia decisión, alguien que está en fornicación no puede decir voy a dejar de fornicar, ¿cierto? Es Dios el que le dice que lo haga y entonces Él lo hace. ¿Sí entienden? Es algo que le piden y Él lo hace. Entonces, por eso el Señor dice que no hay jactancia, porque siervos inútiles somos los que nos pidieron hacer, eso hicimos. O sea, no fue que la persona sin que Dios dijera nada, llegó y lo hizo. Ah, no, yo voy a dejar de pecar. Ah, no, yo voy a dejar de hacer esto. No, yo tengo esto. No, le voy a pedir perdón a esta persona. No, cada vez que hacemos algo bueno, nació de Dios. Cada vez que se hace algo bueno, nació de Dios. Y si no nació de Dios, entonces no es algo bueno. Simple y sencillo. No es algo bueno. Parece bueno, pero no lo es. Porque la persona está diciendo, ay, le voy a colaborar a esa muchacha, qué pesar de esa muchacha, le voy a ayudar, pero está con segundas intenciones. Si no nació de Dios, estás con segundas intenciones. A ver después cómo le dice a la muchacha, me voy a curar con usted, ¿cierto? Entonces págueme. Pero cuando nace de Dios es algo desinteresado. Bueno, mis amados, entonces cuando yo quiero dejar claro que los antiguos no nacieron de nuevo, no nacieron espiritualmente. ¿Por qué no tenían un nacimiento espiritual? Porque no había venido el Espíritu Santo. Eso no significa que ellos no fueron salvos. Simplemente ellos no nacieron espiritualmente en la antigüedad. Ellos nacieron espiritualmente cuando Cristo murió y resucitó. Ahí también ellos nacieron. Recuerdan que la Escritura dice que el Señor resucitó y muchos antiguos resucitaron con él. O sea, ellos no solamente tuvieron un nacimiento espiritual, ellos ellos fueron perfeccionados completamente, cuerpo, alma y espíritu, cuerpo, alma y espíritu, como el Señor. O sea, ellos tienen el mismo cuerpo que tiene Cristo, el mismo cuerpo que nos van a dar a nosotros cuando Cristo venga. Ellos están completamente perfeccionados ahora, pero ellos tuvieron que esperar a que Cristo viniera. Por eso la Escritura dice en Hebreos que ellos lo saludaban desde lejos. En Hebreos 11 dice, y todos esos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa. Y si uno lee Hebreos 11:39, 11:40, dice, creo que es 11:40, dice, porque ellos no fueron perfeccionados antes que nosotros. O sea, el Señor no los perfeccionó antes que nosotros, sino que esperó
hasta nosotros, es decir, hasta que la gracia nos alcanzara a todos y también incluso a los gentiles, ¿cierto? A todos. Porque la salvación es para todos, para judíos, para gentiles, para los circuncidados y para los circuncidados. Y estoy hablando circuncidados en la carne, pero en el espíritu, todo el que ha nacido de Dios es circunciso, está circuncidado espiritualmente. Entonces, mis amados, quiero dejar claro esto. No, los antiguos no habían nacido de Dios, no habían nacido espiritualmente, pero sí fueron ¿qué? Alcanzaron buen testimonio, o sea, ellos estaban perfectos. Entonces, el proceso de conversión, mis amados, es algo así como cuando el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y le dio forma. Ese es el proceso de conversión, o sea, darle forma. Cuando ya el Señor dijo, está listo el cuerpo, ya está perfecto. Y ahí no estoy hablando, eso fue en lo natural, pero espiritualmente ya está listo, ya está completamente listo en lo que el Señor quiera decir que ya estábamos listos, ¿cierto? Ya estábamos listos, ya habíamos alcanzado buen testimonio. Entonces, Él cuando los antiguos alcanzaron buen testimonio, los dejó ahí, es decir, se los llevó. O sea, ya eran perfeccionados. Ellos cuando alcanzaron el buen testimonio, mis amados, cuando murieron, porque ya habían alcanzado el buen testimonio, entonces, ¿qué se los llevó el Señor? Ellos terminaron toda la obra, Job terminó toda su obra y ahí alcanzó buen testimonio del Señor. Abel alcanzó buen testimonio del Señor cuando dio buena ofrenda y al tiempito entonces Caín lo mató, ¿cierto? Ya él había sido perfeccionado. Pero entonces, ¿qué hizo el Señor? Los dejó en stand-by porque todavía el espíritu no estaba, es como si lo hubiera dejado congelados. Y entonces cuando ya vino, murió y resucitó, y cuando acuérdese que el Señor estuvo con ellos en el seno de Abraham, que se convirtió en el paraíso. Allá Él los perfeccionó. Ellos fueron perfeccionados cuando resucitaron con Él. Recibieron el mismo espíritu de Él. Entonces sí, ellos sí se salvaron y tuvieron un nacimiento espiritual, pero lo tuvieron al mismo tiempo que nosotros. O sea, cuando Cristo resucitó. Ahí nacimos nosotros espiritualmente. Sin Cristo resucitar, no podía haber una resurrección. Entonces, el primer nacimiento, entonces ellos nacieron espiritualmente, pero ¿quién fue el que los resucitó? La Escritura dice que fue el Padre. Pero a nosotros, ¿quién nos dio el Espíritu? Nos lo dio el Hijo. Por eso dice, así como el Padre, el Hijo, el Padre resucita resucita al que Él quiere, y ese al que Él quiere, ¿quién es? Los que alcanzaron buen testimonio. El Padre no quiere resucitar a los que no alcanzaron buen testimonio, mis amados, a los que no tuvieron fe, a los que no le obedecieron en sus mandatos, en lo que Él dijo. Es que no es obedecer porque yo no robo, yo no mato. No, la obediencia de ellos era Saúl. Tenía que obedecer lo que Él dijo, y cuando Saúl no acabó con un rey que Dios le pidió que terminara con él, sino que lo dejó con vida, el Señor inmediatamente lo desechó. Entonces, si no obedecemos a Dios, Él desecha. Pero los que alcanzaron buen testimonio, estos, el Señor cuando murió, y al resucitar, el Padre lo resucitó juntamente con el Hijo. O sea, ellos son las primicias y están en el cielo en ese momento y están completamente perfectos, cuerpo, alma y espíritu. Completamente perfectos como a la imagen del Hijo. Bueno, mis amados, entonces, ¿sí entienden esto? Sí, lo que les quiero decir, ellos no nacieron de nuevo antes que nosotros, pero ellos alcanzaron buen testimonio. Es decir, como ese cuerpo que está ahí, que ya está listo, que ya está formado, lo único que les faltó fue soplar el Espíritu. ¿Por qué no soplaron el Espíritu en ellos, en el tiempo de ellos? Porque el Espíritu Santo no había venido a la tierra, no había venido el Espíritu del Hijo de Dios. O sea, el Espíritu Santo estaba, pero no estaba el Espíritu del Hijo de Dios, que es el mismo Espíritu Santo. Pero entonces, ¿qué pasó con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo pasó algo también en el Espíritu Santo, que de tal manera que el Hijo nos lo puede dar a nosotros, ¿cierto? El Hijo estuvo con el Espíritu Santo y cuando ese Espíritu Santo, cuando el Hijo fue perfeccionado, el Hijo nos perfeccionó a nosotros y entonces nos hizo habitar en nosotros el mismo Espíritu que tenía Él, que es el Espíritu Santo, pero cuando está en nosotros se llama el Espíritu del Hijo. Bueno, son 22 versículos, sigamos. Gustad y ve, qué bueno es JHWH, bienaventurado el varón que se refugia en él. Mis amados, aquí hay una cosa bien especial. Ahí dice el varón, no dice la mujer. Y vamos a ver que esta palabra varón, ¿qué significa? Es Heber, guerrero o simplemente una persona. Pero
es varón. ¿Será que es la misma palabra que el Señor dice? Y creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Vamos a buscar ese pasaje. Entonces, en Génesis 1:27 nos dice que creó Dios a su imagen, al hombre, imagen de Dios lo creó, y dice que a él varón. Y la palabra varón es la palabra Strong 21:45. Dice, gustad y ve qué bueno es Yahvé, bienaventurado el varón. Aquí la palabra que se usa es diferente, es 13:97. ¿Cierto? No es la misma palabra de varón y hembra. ¿Ok? Entonces, este varón no es igual. No les puedo dar un análisis mayor, ¿cierto?, a esta palabra, pero, y no sé en qué otro pasaje encontremos esta palabra varón, que es Strong 21:45. En Génesis es 21:45 varón, ¿cierto? Pero en la Biblia lo que estamos leyendo hoy, la palabra Strong 13:97. Entonces no es la misma palabra, ¿ok? Entonces no se está refiriendo al varón y a la hembra que fueron creados, sino el varón. Bienaventurado el varón que se refugia en el Señor, mis amados, porque todo aquel, por eso la Escritura dice, portaos varonilmente. La Escritura no dice portaos femeninamente. Espiritualmente nosotros no nos podemos portar femeninamente, porque lo femenino es la delicadeza, es la quietud, es la tranquilidad. Pero como nosotros estamos en una guerra espiritual, entonces nosotros aquí tenemos que ser como portarnos varonilmente, o sea, pararnos firmes en la brecha, ¿cierto? En Cristo. Por eso dice, no hay varón, no hay hembra. Estoy hablando en un sentido espiritual. Entonces, las mujeres debemos ser femeninas, los hombres deben ser masculinos, no hay duda en eso. Pero en el mundo espiritual tenemos que ponernos los pantalones, no nos ponen a llorar. Recuerden que las mujeres no van a la guerra. Por eso que decía el Señor, no, ellas, y los soldados huirán como mujeres de parto. Imagínense, huirán como mujeres con dolores de parto, o sea, angustiadas. Pero un guerrero no es así. Si nosotros vamos y leemos los guerreros de David, esa gente, vea, con una espada mataban 1000 personas. Hay en la Escritura, ustedes van y lo buscan, hay un guerrero de David que se le pegó la espada a su mano y se le pegó, se hizo uno con su espada, no la soltó, se llevó a más de uno y él vivió, o sea, mató, él quedó ahí solo, defendiendo un lugar, una posición. Entonces es lo que el Señor nos dice. Entonces, gustad y ve que bueno es Yahvé, bienaventurado el varón que se refugia en él, mis amados, porque no es hombre aquel que va y se refugia en el licor, no es hombre, varón es el que se refugia en Dios, ¿cierto? Ese sí es un verdadero hombre, y eso aplica también para las mujeres, una verdadera mujer, ¿cierto? Una verdadera mujer con fortaleza es una mujer que se refugia en Dios, se porta varonilmente en el sentido espiritual. Entonces, todas esas personas que se portan varonilmente, o sea, que están con Dios, que se afirman en Dios, que se refugian en Dios, pueden ver que el Señor es bueno, lo saborean y ven que Él es bueno. Nadie se los tiene que probar. No es porque otros dijeron, es porque ellos mismos degustaron. Teme a YHWH sus santos, pues nada falta a los que le temen. Entonces aquí nos habla de un temor, ¿cierto? A Él y sus santos, pues nada falta a los que le temen. Entonces la palabra santos es los apartados de Él, ¿cierto? Los que están apartados para Él, los que lo siguen, los que lo aman. En nuestro caso, estos santos hay dos, ¿cierto? Hay dos tipos de santos. En la antigüedad eran solamente los que no habían nacido de nuevo. Pero en la actualidad son todos estos que están creyendo en el nombre del Señor, aunque no hayan nacido de nuevo, porque como digo, el nacimiento depende de Dios. Pero si usted está ahí continuo, creyendo, orando, pidiéndole, Señor, ayúdame, y en cada dificultad, metiendo a Dios y escuchando lo que Dios le diga, no endurezca su corazón. Dios le dice, pídale perdón a tal persona, mis amados. Solamente usted, tener odio en su corazón, usted ya mató a alguien. Y usted por eso puede ser desechado de Dios. O sea, no tome el pecado tan livianamente. Cuando Dios le hable, cuando la conciencia le hable, obedézcale. Vaya, pida perdón. Pero es que el otro fue el que me ofendió. No importa, pida perdón usted. Porque a Dios le agrada eso. Entonces, y nada le falta a los que temen al Señor. ¿A usted qué le va a faltar? Usted necesita que el otro le pida perdón. Usted no necesita eso, mi amado. No lo necesita. No necesita que otro lo reconozca. Usted necesita que lo reconozca Dios. Dice, los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan a JHWH no carecerán
de ningún bien. Miren, mis amados, los que lo buscan. ¿Quiénes? Mis amados, aún siendo hijos de Dios tenemos que buscarlo. No porque usted es hijo de Dios, entonces usted ya no lo va a buscar. No, tiene que buscarlo. Porque si usted no lo busca, usted va a pasar hambre, va a pasar necesidad espiritual. Buscarlo es buscar la comunión. El buscar a Dios, para los hijos de Dios, es buscar comunión con un hermano en Cristo. Eso es buscar a Dios y tener comunión con Dios. Eso es buscar, por eso no pasará hambre. Porque es buscar el pan de Dios. Comunión es pan, es palabra, es logos y es rema. Ahora, ¿qué es aquel para aquellos que están en el proceso de conversión, que creen en Cristo, pero que todavía no han nacido de nuevo, todavía no son hijos de Dios, porque no tienen el Espíritu de Dios dentro de ellos, ni tienen un Espíritu vivo? ¿Qué es esto para ellos buscar a Dios? Es acercarse, mis amados, a su palabra, pero sobre todo a la predicación de un hermano realmente que tenga el Espíritu de Dios, ¿cierto? Y usted dice, ¿yo cómo sé eso? El mismo Dios le dice, o sea, usted tiene que confiar en Dios. Dios le habla. Y que siempre glorifique, esta persona tiene que glorificar a Cristo. O sea, no busque a alguien que hable de cómo tener la casa bonita, cómo estar mejor para un hombre, cómo ser rico, cómo estar en paz y ser libre de la depresión. No, mis amados, nada de eso. Usted busque a alguien que le hable de Jesús y le diga, venga Jesús, ame a Jesús. Solo Jesús es el camino. Usted necesita conocer a Jesús, mis amados. Y cuando usted quiere tener comunión con alguien, busque también a alguien que le hable de Jesús, ¿cierto? De la palabra, pero también de Jesús. Entonces, no pasa necesidad. Pero los leoncillos, sí, mis amados. La persona por más fuerte que se crea, y el rico más rico, y la linda más linda, y la hermosa más hermosa, se cree fea. Y el rico más rico no puede degustar su vida. No puede, por ejemplo, puede ingerir sus alimentos, pero no los disfruta, porque puede estar enfermo. Entonces, mis amados, nosotros necesitamos estar con Dios. Venid, hijos, oídme. Temor de JHWH os enseñaré. Mire, esto es escuchar la sabiduría de Dios. Oídme, el temor del Señor os enseñaré. Hay que tener temor del Señor, hay que escuchar la palabra. Hay que oír palabra para tener temor de Dios. Pero si nos ponemos a escuchar el mundo, se nos quita el temor de Dios. Y eso aplica, mis amados, para los hijos, para los convertidos, para los que ya nacieron de Dios y para los que están en ese proceso, los que están en gestación en este momento. ¿Quién es el hombre que desea vida, que ama días para ver bien? Mire, ¿quién quiere estar bien en esta vida? ¿Quién es el hombre? Se pregunta, ¿es usted o no es usted? Y mire qué es lo que le dice el Señor, si quiere hacer eso, guarda tu lengua de mal y tus labios de hablar engaño, ¿cierto? O sea, usted quiere, uno paga con su boca, es lo que está diciendo acá. Si tú hablas mal, tú hablas mal en contra del otro. El problema sí, con mi boca yo puedo dañar al otro. Mis amados, ¿cuántas palabras no dañan a otras personas? Yo con mis palabras he dañado a mucha gente, que me perdonen, ¿cierto? Uno hace todo eso en ignorancia, pero cuando uno se da cuenta que ha dañado al otro, tiene que ir a pedirle perdón, inmediatamente. Pero el mayor daño se lo hace uno, cuando uno con su lengua habla mal, o daña al otro, habla engaño. Mi amado, esa espada es para usted, lo traspasa su corazón. Por eso nos tenemos que cuidar de qué hablamos, de no estar dando falso testimonio, de hablar mal en contra del otro. No se puede. Por eso yo no hablé en contra de mi hermano, ¿cierto? Yo les conté, era lo que yo sentía. Pero no es hablar, mire cómo es él, mire cómo se porta, mire cómo esto, no. Sino que lo que yo sentía de él, ¿cierto? Pero que dije que aún eso que yo siento de él, o sentía, o siento, eso me ayudó a conocerlo. Y que no podemos, y tenemos que dejar que la gente sea cada uno como es. Y eso no impide nuestra comunión espiritual. Entonces, si uno quiere estar bien, mis amados, hable bien. Si usted habla mal tendrá en su vida. Apártete de mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Mire, es lo que el Señor nos recomienda, es apartarnos de todo mal y buscar la paz. O sea, no buscar las contiendas con las personas. Y la paz, mis amados, la paz más importante. ¿Quién es el príncipe de paz? Jesús, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la paz que hay que buscar y seguir? A Jesucristo. Búscalo y sígalo. El que ya está convertido, el que ya nació y ya es hijo de Dios, y el que va en el camino, igual. Busque la paz y sígala. Todo el tiempo hay que buscar la paz.
¿Eso es para qué? Para gozar de buenos días en esta tierra. Eso, es para los que quieren estar bien aquí en esta tierra. No estoy hablando ni siquiera de salvación. Usted quiere estar bien en esta tierra, así usted sea hijo de Dios, pero usted no está en comunión con Dios, no busca la paz. Usted está en depresión, usted está en tristeza, usted está caído, usted está mal, aunque sea hijo de Dios. Ahora una persona que no haya nacido de Dios, si está en comunión con Dios, aunque no haya nacido todavía, está en comunión con Dios, no busca a Dios, porque no, una persona que no ha nacido de Dios no puede tener comunión con Dios. Lo puede buscar a lo lejos, ¿cierto? A lo lejos. Solamente cuando ¿qué es acercarse a Dios? Es cuando ya uno nació de nuevo. Porque recuerde que delante de Él no puede estar nadie inmundo. Y a nosotros, como cuando hemos nacido de Dios, la sangre de Cristo está disponible para limpiarnos todo el tiempo de nuestros pecados, mis amados. Entonces esa es la diferencia. Pero no se preocupe si usted no ha nacido de Dios, aunque sea a lo lejos, Él lo oye. Mire, ¿qué dice David? Este pobre clamó y Dios lo oyó. Dios oye al que clama, clame, grite, que Él es Dios y Él oye. Ojos de YHWH hacia los justos y sus oídos hacia el clamor de ellos. Mis amados, sí. Entonces, ¿qué es justo? Si usted busca a Dios por medio de Jesús, usted es justo. Haya nacido o no haya nacido de nuevo. Usted es justo y Dios lo va a oír y escucha su clamor. Si usted le dice, Señor, ayúdame, y usted cree en Jesús, aunque no haya nacido de Dios, Dios lo va a ayudar, pero pídale cosas justas. Usted no le pida a la mujer del otro, no le pida que el otro muera, no le pida que se vengue el otro, pídale cosas buenas. Dígale, Señor, salva mi matrimonio, Señor, ayúdame en mi empleo, Señor, sana mi enfermedad. O sea, pida cosas buenas, no pida cosas malas, porque eso no es justo. Y dice, el rostro de Yahshua contra los obradores de mal, para cortar de tierra su memoria. Miren, mis amados, mientras que alguien está en proceso de conversión, hay gente que está en proceso de destierro. ¿En proceso de qué? De muerte, mis amados. Hay caminos que al hombre parecen rectos, pero su fin es muerte. Entonces usted, mi amado, escucha a Dios. Porque cada vez usted escucha a Dios, ahí sí le doy la razón a Juan Manuel Bosch en esto. ¿Usted escucha a Dios o no lo escucha? No hay otra. Yo medio lo escucho, ¿no? ¿Usted lo escucha o no lo escucha? No hay medias tintas. Mire Saúl. Saúl obedeció a Dios a medias. A Dios no se le obedece a medias. Cuando Él le diga una cosa, hágalo. Perdone a tal persona, perdónelo, mi amado, perdónelo, porque esa puede ser lo único que usted necesita para nacer de nuevo. O eso puede ser lo único que Dios le está dando, la última oportunidad que le está dando. Que si usted no perdona, ya lo desecha. Entonces, hágale caso al Señor. Justos clamaron y JHW escucha, y de todas sus angustias los libró. Mire, es lo mismo. Él escucha, Dios oye. Cercano está JHWH a los quebrantados de corazón y a los contritos de espíritu salva. Mis amados, usted no se acerca a Dios si no está quebrantado de corazón, si no lo necesita. Si usted cree que usted está muy bien, usted está bien. Es que yo no peco, yo estoy bien. Usted está bien. No necesita a Dios. Es que Jesús no vino para sanar a los sanos, sino a sanar a los enfermos, mis amados. Entonces, si usted no busca a Dios, si usted no está quebrantado, si usted no cree que necesita a Cristo, no lo necesita, mi amado. Dios no va a hacer que usted nazca de nuevo. Nosotros necesitamos acercarnos a Él con necesidad, con necesidad. Entonces, a contritos de espíritu, Él salva. Entonces, cuando estamos constreñidos del espíritu, es que Él nos salva. Cuando decimos no podemos más, es que estar contritos del espíritu, mis amados, es lo más quebrantado. ¿Usted ha visto un gemir de alguien? Por ejemplo, la mamá. Yo les voy a decir este ejemplo. Una mamá que pierde a su hijo. ¿Usted cree que ella llora desde el alma? Mi amado, esta mamá llora desde el espíritu. Llora del espíritu, está contrita, está totalmente vuelta a nada. Cuando pierde a su hijo, desde su espíritu llora y clama. Es un dolor espiritual, es un dolor que la traspasa completamente. Entonces, así es que el Señor quiere, que nosotros estemos traspasados por Él, de saber, Señor, si he fallado. Señor, si yo soy la que te he ofendido. Señor, perdóname, acércame a ti. A esa persona, al que le duele realmente en su corazón. El que sabe, él es bueno, Él es Dios. A ese Él salva. A los que tienen corazón quebrantado, que saben que lo necesitan. Y a los que están muy afligidos, por allá ya vueltos nada, que no les alcanza. Pero tienen que acercarse con ese quebranto al Señor. Pero si con ese quebranto van y se acerca al alcohol, si con ese quebranto van y se acerca al... Por eso es que mucha gente no ve que han sido salvos en momentos de mucha dificultad, cuando están tan quebrantados. Porque ahí sí buscan al Señor porque no pueden más.
Muchas aflicciones del justo, pero de todas ellas librará JHWH. Entonces, esta es la seguridad, esta es la certeza. Sí tendremos muchas aflicciones, pero Dios nos va a librar de todas ellas. Son aflicciones pasajeras. Guarda todos sus huesos, uno de ellos no es quebrantado. O sea, Él guarda nuestros huesos. Y este está hablando de Jesucristo, ¿cierto? Es una profecía que se cumplió. ¿El justo cuál es? El justo sobre justos es Jesús. Jesús es el único justo. Cuando yo estoy hablando de justicia sin Jesús, estoy hablando de justicia de nosotros antes de que Cristo viniera, o de justicia de nosotros, de las personas que van en proceso de conversión. Estoy hablando de una justicia de escuchar al Señor y de creer en Jesús, ¿cierto? Por ejemplo, en los antiguos era de escuchar al Señor, porque ellos todavía no conocían no sabían completamente cómo era. Sabían que el Mesías iba a venir, pero no sabían su nombre, no sabían completamente todo. Ya todo fue revelado. Unos profetas sabían unas cosas, otros profetas sabían otras, y así. Pero nosotros ya todo está revelado, porque ya todo se cumplió. Estas profecías se cumplieron en Cristo. Él vino y padeció por todos nosotros. Y esta profecía se cumplió. Ningún hueso del Señor fue roto. Cuando fueron a ver al Señor en la cruz, Él ya había muerto, porque al otro día era día de reposo. Entonces, recuerden, el Señor murió un viernes a las 3 de la tarde. Y el otro día era día de reposo. Entonces ellos fueron a ver ya pues al atardecer, porque no podían dejar los cuerpos ahí, en el día de reposo, tenían que dejarlos en otro lado. Entonces para eso tenían que asegurarse que esta gente no se fuera a volar. ¿Y cómo se aseguraban? Pues dejándolos fracturados totalmente sus huesos, para que no se pudieran escapar. Pero entonces, cuando llegaron al Señor para fracturarlo, encontraron que estaba muerto ya. Entonces, ¿qué hicieron? Una lanza traspasó en su tórax y salió líquido. Salió un líquido acuoso, salió líquido como agua, toda su sangre del Señor. Guarda todos los huesos, uno de ellos no es quebrantado. Este justo es el Señor, o sea, el justo de justos es el Señor. Por eso nosotros solamente nos acercamos a la justicia de Dios en este tiempo. Vea, este justo, sin duda, es el Señor. Pero entonces también, ¿quién es? Un justo parcial. Un justo parcial, el que está justificado por Dios, el que se acerca al Padre por medio de Cristo, tanto el que ha nacido de Dios, como aquellos que creen en Jesús y se acercan al Padre, y buscan al Padre y le oran, y le interceden. Entonces, esto de que los huesos no serán quebrantados, lo que nos quiere decir, esto fue literal, ¿sí o no? Pero también nos habla de que no tendremos tantos dolores, que no hay un dolor más fuerte que el de los huesos, ¿cierto? Una fractura es súper dolorosa, tanto para el hombre como para la mujer. Entonces, Dios es lo que nos quiere decir, que no seremos quebrantados de esa manera, no tendremos dolores, no tendremos tan aflicciones si nos acercamos al Señor. Entonces, acercarnos al Señor nos libra de muchas cosas. Ustedes van a buscar, no voy a buscar dinero para dejarte tener dolor, mi amado, no. Voy a buscar una buena esposa para dejar de tener dolor, no, mi amado, no. Voy a buscar una buena profesión para dejar de tener dolor, no, mi amado, no. Lo único que le quita a usted el dolor es estar ahí, estar con el Señor, buscar al Señor. Él no dejará que el justo, el que lo busca desde Cristo, le llegue tanto de esa manera, esté tan desquiciado en esta vida, tenga un dolor que lo vuelva nada. Él no permitirá eso. Entonces dice, matar al impío, maldad, y los que odian al justo serán condenados. Bueno, lo que dice matar al malo, la maldad. Entonces lo que dice eso, el impío lo mata su propia maldad, y a los que odian al justo serán condenados. ¿Y cuál es el justo, mis amados? Jesús. Entonces, todo el que condena a Jesús, todos los que odian a Jesús. ¿Y qué es odiar a Jesús? También le voy a decir, así como Juan Manuel Bosch, no hay medias tintas. Usted ama a Jesús o usted lo odia. No hay otra. ¿Y qué es amarlo? Es oírlo, es obedecerlo, es escucharlo. ¿Usted cómo va a amar a Dios, al justo que es Jesús, y usted aborrece a su hermano? No puede. Dios, pero necesitan una relación con Dios, acercarse a Dios, y Dios le quita todo eso, mi amado, porque no es de usted. No es que yo le estoy diciendo a usted, deje de odiar, empiece a amar. No, le estoy diciendo es acérquese a Jesús y Él le ayudará. ¿Recuerdan el ladrón en la cruz que dijo? Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Háblele a Dios, Él es real y Él está aquí. Háblele a Jesús. Dice, redime JHWH el alma de sus siervos y no será condenado de ninguno los que se refugian en Él. ¿Sí ven?
Cualquiera que se refugie en Cristo no va a ser condenado. Refúgiese en Cristo, mi amado. El nacimiento es una obra de Dios, pero usted refúgiese en Cristo y jamás será condenado, se lo aseguro. Refúgiese en Él. ¿Quiere refugiarse en Él? Escúchelo. Vaya a leer la Biblia, escuche las predicaciones que hablan de Jesús y todo, enfóquese en Jesús, todo, redímalo a Jesús. No se enfoquen en los mandamientos, no crea que por usted no pecar, no hacer esto, usted se va a salvar, no, enfóquese en Jesús y es Jesús el que lo transforma. Porque es imposible que un hombre caído deje de pecar, pero es el Señor el que hace la obra. Lo que el Señor le pide es que usted actúe en consecuencia, que si está buscando que se aleje la mujer del prójimo, eso está buscando el Señor. O sea, que tome medidas, ¿cierto? Se aleje. Si le toca ir para otra ciudad, vaya a otra ciudad, pero aléjese. Usted puede hacer eso. Usted no puede dejar de querer a alguien. Usted puede apartarse de esa persona. Bueno, mis amados, aquí, según entiendo, termina el Salmo 34. Ahora no los voy a, como va tan largo, no se los voy a leer en español, sino que lo que voy a hacer es hablarles de los versículos. Yo ya les hablé del tema, pero hablarles de unos pasajes que yo traje. Entonces, estamos en el Salmo 34, alcanzar un buen testimonio, el proceso de conversión y el nacimiento espiritual. Entonces, ¿qué es alcanzar un buen testimonio? Lo que sí quiero leerles es Hebreos 13, para que miremos. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo es porque por ella fueron aprobados nuestros mayores. Mire, nadie, cuando está diciendo nuestros mayores, están hablando que los antiguos fueron aprobados por la fe. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, mi amado, usted nace por la palabra de Dios, ¿cierto? Y esta palabra de Dios, mis amados, entonces la palabra de Hebreos 11 dice que por la fe fue constituido, fue hecho todo lo que no se ve, ¿cierto? Lo que no se ve, lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Mis amados, ¿qué es lo que se ve? Cuando un hijo de Dios nació de Dios, se ve, o sea, se nota, ¿cierto? Se nota. Uno, o por lo menos uno piensa, hay gente que aparenta ser hijo de Dios, porque fingen, porque parece, pero no son. Pero no hay alguien que sea nacido de Dios y que no pueda mostrarse que realmente es hijo de Dios. O sea, es muy difícil. De Hebreos 11:3. Entonces, mis amados, ¿qué fue por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios? De modo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Y aquí la palabra no es logos. Por la fe habemos entendido haber hecho lo que no se ve de lo que se ve. Entonces, ¿por qué fue hecho por qué fue hecho todo por el rema de Dios, no por el logos? Mire, es rema. ¿Sí me hice entender? O sea, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por el rema de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, todo el universo fue hecho por el rema, por el rema de Dios, no fue hecho por el logos de Dios. Y usted dice, pero si el logos fue el que se hizo carne, sí, porque es que el logos, el rema, es el logos hecho carne, es percibido, o sea, no sé cómo explicarle, pero la palabra, el logos solo es como la palabra escrita en la Biblia, eso es el logos. Entonces, el Hijo de Dios solo, sin haber nacido en la carne, es el logos, ¿cierto? Pero para que en nuestra vida sea constituido, ¿cierto? Sea constituido y darnos vida a nosotros, ese logos se tuvo que haber hecho carne en nuestra vida, y nos dio vida. Entonces, este universo, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por el logos de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, aquí podemos ver que el logos estaba con Dios y el logos era Dios. ¿Cuándo vino el rema? Cuando el Señor nació, ¿cierto? Entonces, esto yo podría decir, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, y este universo, la palabra aion, edad, perpetuidad. Entonces aquí está diciendo no es el universo, mis amados. No es que por la fe se creó el universo, no. La creación este mundo natural fue creado por el logos de Dios. Pero el rema está creando, que es Jesucristo, que vino en carne, y creer en Él, crea en las edades, crea la perpetuidad, crea la eternidad en nuestra vida. Eso es lo que está diciendo. O sea, que el nacimiento viene por la predicación, por la palabra hablada de Dios. O sea, mi amado, usted no puede nacer si no oye a alguien que le habla de Dios. Necesita oír a alguien que le habla de Dios. Cuando alguien le habla de Dios, es que usted puede nacer. Mucha gente puede nacer por esta predicación, porque es logos de Dios, es rema de Dios, es una declaración, es la palabra de Dios, pero hablada. ¿Hablada por quién? Por un hijo de Dios. Eso se convierte en rema.
Por la fe, entonces, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por el Logos de Dios. Entonces no es universo, es la perpetuidad, o el universo pues eterno, por el Logos de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué no se veía? La palabra usted no la ve, ¿cierto? Es espiritual y no la ve, pero ¿qué se ve usted? Cuando nace nuevo usted se ve, es palpable. Sus acciones se ven. Si usted antes era infiel con su esposa, ya usted no es infiel con su esposa. Si antes usted no quería a sus hermanos, ahora usted los quiere. Si antes usted robaba, usted ya no roba. Entonces dice acá, por fe, Abel presentó a Dios una ofrenda mejor que Caín, por medio de la cual recibió aprobación, que era justo. Mire aquí esta palabra clave, aprobación, de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas, y habiendo muerto aún, habla por medio de ella. Bueno, y yo quiero leerles acá. Entonces vemos que la aprobación de ser justo es por la fe. Pero yo quería leer el versículo 39 también de Hebreos 11, que es al tema que quiero llegar. Y todos estos, entonces aquí empiezan a hablar de todos, de Noé, de Abraham, de todos los antiguos. Y dice que todos esos antiguos, mis amados, cualquiera que usted vea en el Antiguo Testamento, por eso el Señor dice, cualquiera en el reino de los cielos. No, lo que dijo el Señor fue, no hay nadie hasta Juan. Juan es el mayor. No hay profeta de los antiguos mayor que Juan. O sea, no hay un ser vivo, dice, de los nacidos de mujer, no hay uno mayor que Juan. Y recordemos que Jesús no nació de mujer, ¿cierto? Porque Jesús nació de Dios. ¿Sí entienden eso? Jesús no nació de mujer, en carne sí, pero Jesús ya existía antes, porque Él es Dios. Está diciendo, no hay ningún hombre que sea mayor que Juan, es lo que está diciendo, no hay ningún hombre natural que sea mayor que Juan. Y está hablando de los antiguos. Porque todos ellos eran hombres naturales, eran hombres biológicos. Y aún Juan era hombre biológico, porque aún Cristo no había muerto, ¿cierto? Y todos esos que alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa. ¿Cuál era la promesa? El nacimiento espiritual. Habiendo Dios provisto para nosotros alguna cosa mejor, para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. Entonces ellos alcanzaron un buen testimonio mediante la fe. Es decir, ellos ya estaban bien, estaban completos en la obra de Dios. Pero ¿qué les faltaba? Nacer de nuevo. ¿Y por qué no nacieron? ¿Por qué los antiguos no nacieron? ¿Por qué Moisés no nació de nuevo? ¿Por qué Noé no nació de nuevo? Porque Cristo no había venido. Y para nacer de nuevo, Cristo tiene que morir en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, fue que vino de sus discípulos y sopló. Después de resucitar, sopló el Espíritu y les dio vida espiritual. Ahí ellos nacieron de nuevo. Por primera vez, alguien nació de nuevo. Y ahora el Señor sopla ese espíritu en cada uno de nosotros cuando nos acercamos a Él. Pero cuando hemos sido alcanzado un buen testimonio mediante la fe, Él no va a soplar su espíritu sobre alguien que no ha alcanzado un buen testimonio. Él lo sopló sobre sus apóstoles que estuvieron con Él durante 3 años, que estuvieron ahí, que estuvieron firmes. A pesar de que al final huyeron, pero eso lo sabía el Señor. O sea, eso no escapa de la soberanía de Dios, y eso no escapa de lo que el Señor ya había planeado. Pero ellos permanecieron. Un Pedro se arrepintió. Pedro lloró amargamente haber negado al Señor. Entonces aquí es alcanzar un buen testimonio mediante la fe. Ellos ya eran perfectos en cuanto ellos eran justos según lo que Dios dijo. Ya eran justos. Pero ¿qué les faltaba? Eran justos humanamente, o por decirlo así, eran unos hombres biológicos justos, por decirlo de alguna manera. No sé cómo decirlo. Pues unos hombres que no habían nacido de Dios todavía porque no tienen el Espíritu Santo, pero ya estaban listicos para recibir al Espíritu Santo. Porque creían realmente en Jesús, porque tenían fe. Sí, es creer en Jesús, creían en Dios. Ellos en ese momento no creían en Jesús como tal, pero sí creían en el Mesías, sí creían en las promesas, sí creían en todo lo que Dios decía. Entonces, ¿qué más pasaje les traigo yo al respecto del proceso de conversión? El proceso de conversión, mis amados, entonces viene a ser lo siguiente. Es como un embarazo. ¿El embarazo cuánto dura? 9 meses, ¿cierto? De una mujer. Ahora, el embarazo en los animales, cada uno dura diferente. Ahora, el nacimiento espiritual es diferente. El proceso de conversión en cada uno de nosotros es diferente. Por ejemplo, yo les voy a decir, mi proceso de conversión duró casi 23 años. No duró casi 23 años, duró 23 años y un poquito más. Porque fue después de que yo haber cumplido mis 23 años que yo conocí a Dios. Y yo lo sé porque en ese tiempo mi hijo nació. O sea, mi hijo nació. Yo cumplo años el 18 de marzo. Mi hijo nació un 22 de febrero. Y al poco tiempo de mi hijo nacer, no sé si... Yo creo que él ya había cumplido el mes, o no sé si no lo había cumplido, mis amados. O si fue en ese intermedio, entre que mi hijo nació y yo cumplía años, ¿cierto? Pero yo sé que mi niño estaba recién nacido, estaba muy pequeño. Y la verdad no sé si
todavía ya había cumplido el mes o no, no estoy segura. Entonces sí, entre los 22, pero ya casi iba a cumplir los 23, o los había recién cumplido cuando conocí al Señor. Entonces mi proceso de conversión duró casi 23 años, o 23 años y un potito de días. Entonces, miren eso ustedes. ¿Por qué yo digo que es un proceso de conversión? Les voy a decir por qué. Porque yo toda la vida creí que Jesús era el Hijo de Dios, que se hizo hombre y vino a la tierra. Toda la vida creí eso. Y cuando alguien venía a decirme a mí, a hacerme abortar en ese proceso de conversión, venían a matar esa idea en mí, a matar esa creencia en mí. Entonces me decían, Jesús no es Dios, Jesús es una creación. Yo una vez me indigné con una testiga de Jehová que me dijo eso. Yo la estaba recibiendo y lo que me decía la palabra, yo bien, porque a mí me gustaba escuchar a la gente hablar de la Biblia. Pero cuando me dijo que Jesús era Dios, yo le dije, por acá no vuelva. Yo me indigné demasiado, Jesús es Dios. Yo le dije, Jesús es Dios, no vuelva por acá. Entonces, miren mis amados, si yo hubiera dicho en ese momento, me hubiera dejado convencer, ahí ya hubiera sido abortada, porque había negado a Dios, aquello que yo había creído todo el tiempo, llegué y lo negué, y eso no se puede hacer. Entonces en Mateo 22:14 dice, porque muchos son los llamados, pero pocos son escogidos. Y lo habla en un contexto de que el Señor invitó a muchos a participar de la cena, ¿cierto? Y creo que era de su hijo, que se iba a casar. Pero entonces invitó a todos. Pero mis amados, llevaron a todo el mundo, pero cuando entró el rey a la fiesta, vio a un invitado que estaba con vestidos inmundos, o sea, sin santidad. Y le dijo, usted no es. Entonces, mis amados, muchos son llamados, muchos Dios los llama, y les habla, pero eso hay un proceso de conversión. Pero solamente son escogidos, unos pocos. ¿Cuáles? Miren cómo lo dice Hebreos, Abel es uno de ellos, ¿cierto? Y todos los que mencionan Hebreos 11, esos fueron escogidos. Menos Caín, porque ahí le está mencionando, pero como desechado, ¿cierto? Por la fe, Abel ofreció mejor ofrenda que Caín, y por eso alcanzó testimonio, dice la Escritura. Alcanzó testimonio delante de Dios, buen testimonio delante de Dios. Entonces, es alcanzar buen testimonio por la fe. Es un proceso de conversión. ¿Una fe en quién? Cada uno, en esa época era lo que Dios dijera. Entonces, Abel le ofreció un mejor sacrificio, escogió lo mejor, porque a Dios no se le da lo peorcito. Cuando Él nos habla, uno obedece, sí o sí. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa. Ahí está hablando de todos hablaron de Hebreos, de Noé, de Abraham, de Sara. Está hablando hasta de Sansón, mis amados. Sansón es salvo. Porque Sansón, él dice, hablan de Barak, de Sansón, lo metieron entre el listado. ¿Por qué Sansón fue salvo? Sí, Sansón era un necio, era muy carnal, era muy de todo, pues era normal que fuera carnal, si cuando eso no había espíritu. ¿Quién iba a ser espiritual? ¿Cierto? Lo que había era que el Señor venía sobre él en el momento, y en ese momento era totalmente espiritual en el sentido que tenía mucha fuerza, tenía la fuerza del espíritu. Pero entonces como él desobedeció a Dios y se cortó el cabello, y él no se lo cortó, mis amados, si él se hubiera cortado el cabello, Dios lo hubiera desechado. Él lo que hizo fue que se dejó engañar de esa mujer, y entonces esa mujer le cortó el cabello. Pero, ¿qué hizo él? Sansón siempre amó a su pueblo, siempre amó a Israel. Entonces cuando él estaba ahí, le habían sacado creo que los ojos, él estaba ciego, entonces él dijo, Señor, dame fuerza en este momento para yo acabar con todos estos filisteos. Y entonces Sansón dijo, mueran todos estos filisteos conmigo. Y ahí fue donde él acabó, dice la Escritura, que aunque Sansón había matado mucha gente durante toda su vida, en ese tiempo fue en el tiempo que más gente mató. O sea, no había un tiempo más en el que Sansón hubiese matado a tanta gente como en esa ocasión, ¿cierto? En esa ocasión él se llevó un montón de filisteos porque estaban en una fiesta. Entonces dice, Tequel pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto de peso. Mis amados, llega un tiempo en que Dios nos pesa. Y Dios nos pesa para aceptarnos o desecharnos. Cuando Saúl fue pesado, Dios lo desechó. Él le dijo a Samuel, no me pidas por él, no ores por él, no me intercedas por él, que ya lo deseché. O sea, ya el Señor lo había pesado y lo había desechado. Entonces, de ahí parte. Llega un momento que Dios nos pesa, y nos pesa para desecharnos, o nos pesa para decir, puedes nacer de nuevo ya, María, o pueden nacer de nuevo cada uno de ustedes. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo es porque por ella fueron aprobados nuestros mayores. Entonces,
La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces no nos podemos dejar quitar la fe. Si alguien cree que será salvo, lo será. Pero tiene que tener una certeza, mis amados. Certeza de lo que se espera, de lo que usted está esperando, cualquier cosa que sea. Una convicción de lo que no se ve. En este caso yo abogo es por la salvación. O sea, crean en la salvación. Vean que aquí hay la parte donde yo les hablé de Abel. Por la fe Abel presentó a Dios una ofrenda mejor que Caín, por medio de la cual recibió aprobación de que era justo. ¿Sí ves? Aprobación. Cuando el Señor dice, pesado fuiste en balanza y no fuiste justo. Eso es, justo es que cuando usted lo pesen en balanza, ¿usted sabe a quién le van a poner las balanzas? Tienen dos lados, ¿cierto? Es como las pesas, tienen dos lados, tienen algo y tienen, bueno, no sé cómo explicarlo. Pero la idea es que se debe quedar en equilibrio la balanza. Cuando algo es justo, se queda en equilibrio, cuando tiene el mismo valor. Ustedes, mis amados, ¿saben con quién nos van a pesar? Con Jesús. ¿Usted sabe quién se tiene que poner al otro lado de la balanza para que usted sea hallado justo? Jesús, ¿cierto? Jesús. Pero, cuando Jesús está a su lado, cuando usted lo oyó, cuando usted lo obedeció, cuando usted estuvo con él ahí. Entonces, ellos fueron pesados en balanza. Lo pesaron con Jesús y dijeron, sí, confiaron en él, sí, lo obedecieron. Sí, Sansón fue justo porque Sansón cuidó a su pueblo y murió salvando a su pueblo, ¿cierto? Arriesgó su vida para salvar a su pueblo. Entonces Sansón fue declarado justo. Abel es justo porque le ofreció una buena ofrenda al Señor, no le ofreció lo peor, ¿cierto? Porque ahí muestra el carácter de Cristo. Cristo murió por nosotros. ¿Recuerdan? Cristo murió por nosotros. Como Sansón arriesgó su vida y mató a un montón de gente. Muestran el carácter de Dios. El Señor es la mejor ofrenda que nos dio el Padre. Abel dio la mejor ofrenda. Y todo el que crea que no hay nada mejor que Jesús en esta vida, es justo. Es justo. O sea, es cada cosita que los antiguos hicieron representan algo del Señor, nos revelan al Señor. Bueno, ya mis amados, ya terminé. Espero que este mensaje les haya quedado como claro. Entonces, si hay un proceso de conversión y el nacimiento espiritual no se puede perder. Después de que usted nace de nuevo, usted ya no muere. ¿Entiende? No puede morir espiritualmente. No puede. Porque es un nacimiento espiritual. Cuando usted nace de Dios, usted ya no puede, ya es hijo de Dios. No puede cambiar de naturaleza. Ya usted cambió de naturaleza totalmente. Dios lo transformó. Ya no puede volverse atrás. Pero entonces todas esas personas que creyendo en Dios viven una vida sin Dios y nunca se arrepienten y manipulan a la gente en medio del pecado, o sea, predican en medio del pecado, esa gente ya fue desechado como Saúl. O sea, no hay nada peor para ser desechado que desobedecer a Dios y querer seguir al mando de lo que Dios manda, seguir al mando de las cosas espirituales. Saúl no obedeció a Dios, pero quería seguir siendo rey. Quería seguir teniendo la honra del pueblo. Entonces, cuando uno quiere la honra de los hombres, pierde la honra de Dios. Bueno, Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Sé que esta palabra, Dios, cambie los corazones, Dios, nos transforme, Señor amado, y que tú seas reinando, Dios, en nuestra vida, Señor, cada día. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, mis amados, los invito a que, al igual que yo, veamos el video. Si tengo algo más que decir al respecto de este video, porque no lo he alcanzado a terminar de ver el video de Juan Manuel, que él habla ahí, Juan Manuel Vaz, creo que se llama, sobre el viviendo en el espíritu o en la carne. Si tengo algo más que decir, pues les diré.